Bueno, ahora sí. Disculpen la demora, chicos, anduve complicado. Pero bueno, vamos a ver lo que nos quedaba a ver de la semana pasada. Les consulto. ¿Alguna duda respecto de lo que vimos hasta acá con respecto a sociedades? No, usted comentó que cuando no cumplía la sociedad extranjera acá en nuestro país, los requisitos, ¿no? ¿Cómo se la consideraba y la responsabilidad? Eso quedó ahí como Bueno, para eso que es lo que nosotros... vamos. Está bien, Ah, bien, ahí vamos a retomar el hilo respecto a eso. bien. Vamos a ver eso, vamos a ver un poquito de Compañía General de Negocios y vamos a terminar viendo el caso del artículo 123 de la ley. Yo ahí lo que me comprometo, hay un audio ahí abierto por ahí. Profe, como no sé quién es, voy a silenciar a todos, así que desilénciese usted. Ahora sí, listo, bárbaro, gracias. Bien, bueno, vamos a arrancar por eso. Les decía, yo porque el otro día me escribió el presidente del centro de estudiantes por el PowerPoint, porque sé que algún alumno lo había solicitado, así que lo que vamos a hacer, yo para hoy no armé nada, pero lo que voy a hacer es un solo PowerPoint, ¿eh? Como para que a ustedes les sirva de ayuda guía para poder estudiar el tema. Y seguramente este fin de semana lo subamos al campus o a algún lado donde ustedes lo puedan tener a disposición. O se lo mando a los chicos del centro y ellos lo distribuyen. Así que ese es un tema. Y después creo que había, bueno, nada, alguna duda sobre el parcial, la fecha y demás. ¿Cuáles serían los fallos que ya quedan para el parcial? Bueno, les comentaba, ahí estamos terminando de resolver. En principio es la fecha indicada, pero bueno, estamos viendo a ver si por ahí hay algún cambio de fecha. Seguramente durante este fin de semana terminamos de resolverlo. La fecha, bueno, por eso, ahí lo estoy, Cristina, lo estoy hablando. ¿Se escucha bajo? Me dice. ¿Se sigue escuchando bajo? Yo personalmente lo escucho perfecto. Por ahí un poco más bajo de lo normal, pero sí se escucha bien. Bueno, no sé cómo resolverlo. Desde acá, No, es por lo que menos, se escucha. Igual en la grabación va a salir bien. sale mejor. Bueno, de última, agarro el micrófono para tenerlo así. Bueno, les decía, respecto a la fecha, la terminamos de definir este fin de semana. Con respecto a los fallos, bueno, ahí un compañero escribió el atillo, bueno, también yo hablé sobre Barcelona Attraction, y el que vamos a ver hoy, que es el más importante de todos los que veamos, que es el de Compañía General de Negocios. Y después hay unos extractos con respecto al artículo 123, y ahora lo vemos 2 segundos, que los fallos son los que figuran ahí en el libro, que entiendo que siguen siendo los mismos: Parker Hannifin, SAP Scania y AG McKee Argentina. Y uno más, que es el del caso de Grid France, que ahora después lo comento rápidamente. Es decir, los fallos que están en el libro con respecto a sociedades entran todos. Entran todos.
Igual ahí la doctora Ayala nos pidió un listado, así que seguramente lo suba durante este fin de semana al campus. Con respecto, yo voy a dar una clase más el día lunes sobre derechos reales. Vamos a ver. Esto, de todo lo que van a estudiar, para mí, por lo menos, parece como lo más fácil. Así que no va a meditar demasiado tiempo. Bueno, a ver. Arranquemos con lo que quedó pendiente. Habíamos dicho que la sociedad extranjera puede realizar una serie de actividades con respecto a su actuación dentro de nuestro país. Esas actividades o esa actuación tiene como diferentes niveles de intensidad, ¿no? En principio podría realizar actos aislados, donde no hay mayores requisitos, salvo esta inscripción registral en la IGJ del acto en sí. Y nosotros en ese sentido habíamos hablado que teníamos una hospitalidad absoluta respecto de este tipo de actos de sociedades extranjeras. También la sociedad puede realizar el ejercicio habitual de sus negocios en nuestro territorio. Para el ejercicio habitual, es decir, para el ejercicio habitual en nuestro territorio de esta sociedad constituida en el extranjero, o, mejor dicho, incorporada en el extranjero, recuerden la teoría de la incorporación, esta sociedad debía cumplir con ciertos requisitos que estaban fijados en el 118, tercer párrafo de la ley de sociedades. Que no los voy a mencionar porque ya los mencioné en la clase anterior y ustedes los tienen ahí. Sí, Abril, ¿qué consulta querés hacerme? Abril Tobías, veo que tenés una consulta. Y una consulta, cuando hablamos de actos aislados, también hablamos de la capacidad para estar en juicio, que es el artículo 118, la 19.550 y el 122, ¿no? Así es, muy bien dicho. Sí, yo estoy hablando de la actuación, pero claramente también la capacidad de una sociedad extranjera para estar en juicio. Mayo Latillo es el que vi. Bien, y respecto al ejercicio habitual de sus negocios, porque yo, estoy haciendo el resumen y me falta eso porque es lo único que no entendí, porque en Hofte está explicado medio extraño. ¿Cómo sería el desenvolvimiento? O sea, ¿sería el artículo 54, objeto social? No necesariamente. A ver, ahora avanzo sobre eso. A ver, la respuesta está más que en esta parte de ejercicio habitual, la respuesta está en la parte anterior, en acto aislado. ¿Cuándo un acto es aislado y cuándo deja de serlo para convertirse en ejercicio habitual? No sé si me entendés. En el sentido de, puede ser que la sociedad realice una cierta actuación que puede considerarse un acto aislado. Habíamos hablado que en la clase anterior que determinar si este acto era aislado o no tenía que ver con un criterio circunstancial, cuantitativo, cualitativo, ¿no? Eso era lo que nos iba a determinar si un acto era aislado o no. ¿Y quién era el que iba a determinar? Bueno, iba a determinarlo la IGJ o lo iba a determinar la justicia ante un planteo judicial. Si nosotros creyésemos si la justicia creyese que el ejercicio la actividad de una sociedad extranjera en nuestro país no es aislada, sino que deja de ser aislada, por lo tanto, si no es aislada, ya es ejercicio habitual, y después vamos a ver el resto, que es la mayor actuación, es cumplimiento de su objeto social en nuestro país, o la sede en nuestro país. Digo,
Si nosotros creemos que el ejercicio es habitual, nosotros lo que le vamos a decir a esa sociedad es, bueno, tenés que cumplir con determinados requisitos, porque tu actividad dejó de ser aislada, sino que empezó a ser habitual. El problema que se plantea acá es qué pasa cuando esa sociedad no cumple con los requisitos, por los motivos que la sociedad no lo haga, digo. A ver, puede no cumplir con los requisitos porque la sociedad puede estar convencida que está realizando un acto aislado. Por ejemplo, si la sociedad viniese y comprase un inmueble y luego lo pusiera en alquiler y nada más que eso, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que es un acto aislado o es un ejercicio habitual? No es ejercicio habitual, me dice Cristina. ¿Alguna otra opinión? Para la IGJ es ejercicio habitual. Laura Núñez, depende. El ejercicio habitual no es aislado. Bueno, a ver. La respuesta es la que da Kevin. Para la IGJ es un ejercicio habitual. Evidentemente Kevin ha estado leyendo la clase y me alegro mucho. No vale hacer trampa, no vale estar con el libro al lado como estoy yo en este momento. Pero bueno, a ver. Efectivamente, para el IGJ es ejercicio habitual. La compra de un inmueble. Ahora, ¿es ejercicio habitual porque sí o es ejercicio habitual porque hay un antecedente? No, hay antecedentes jurisprudenciales del año 1920 que dicen que este tipo de actividad dejaban de ser actividad aislada y lo eran, era ejercicio habitual. La IGJ, el caso creo que es el caso Freinet, si no me equivoco, está mencionado por ahí en el libro. Para el IGJ es ejercicio habitual. Pero fíjense entonces, al caso que voy, la sociedad extranjera puede desconocer que esta actividad, este simple acto de una compraventa de un inmueble para ponerlo luego en alquiler, la justicia o nuestro país, o nuestro órgano dependiente del Ejecutivo Nacional, considere, no del Ejecutivo, porque la IGJ depende del Ministerio de Justicia, está bien, sí, del Ejecutivo, dependa que sea un acto aislado y no como por ahí en otros países pueden no serlo. Bueno, entonces, lo que importa acá son las consecuencias jurídicas que la falta de cumplimiento de los requisitos del 118 para ejercicio habitual implique para la sociedad, para sus gerentes y administradores o incluso para sus socios, ¿no? Y ahí hay toda una discusión doctrinaria de que cuando se incumple con los requisitos de este 18, ¿en qué lugar cae esta sociedad? Es decir, ¿cómo debería considerarse desde el punto de vista legal a una sociedad que no dio cumplimiento a los requisitos del 118? Y ahí hay algunas posturas. Si ustedes se fijan... Profe, ahí se cortó el audio del todo. Ahora, sí. Ahí está. Ahí perfecto. Sí, ahora sí. Me muteé yo porque tengo un teclado aparte de la computadora, entonces... Bueno, nada. Les decía que la sociedad que no dio cumplimiento a los requisitos del 124 puede tener diferentes consecuencias jurídicas. Y estas consecuencias, la doctrina ha dicho algunas cosas. Algunos dicen se trata de una sociedad irregular, otros van a decir que es una sociedad irregular territorial, es decir, es irregular solamente para nosotros, no irregular en el contexto internacional. La sociedad podrá seguir actuando internacionalmente, pero para nosotros va a ser irregular. Para otra doctrina dice que la sociedad es inoponible,
para los terceros, ¿no? La personalidad jurídica, vamos a decir, de esta sociedad sería inoponible. Y finalmente, otra postura, van a decir que se trata, que es la de Nice, que la sociedad es inoponible en forma absoluta, es decir, no es reconocida como sujeto de derecho. Ustedes, que son alumnos de la Facultad de Derecho, seguramente cuando cursaron la materia sociedades comerciales, habrán visto en la primera parte el artículo 54, ¿no? Y habrán escuchado al doctor Guminelli, sigue estando Guminelli, ¿no? Sí, creo que sí. O alguno de los doctores, los profesionales que lo acompañan, hablar del velo societario, ¿no? Escucharon hablar de eso, ¿no? De la responsabilidad de los socios y cuándo se corre y cuándo no, cuándo responde la sociedad y cuándo responden los socios. Bueno, en particular, este tema tiene que ver con eso. Es decir, no vayamos tanto. Hoff dice algo varias veces en el libro. Dice, más justicia material y menos justicia formal, ¿no? Vamos a los hechos, dice Hoff. Vamos a los bifes. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué importa si es irregular, inoponible? ¿Qué pasa con los socios? ¿Qué pasa con los socios? ¿Quién responde? ¿Responde la sociedad ante un incumplimiento o responde los socios en forma solidaria? Y esto es importante, digo, porque nosotros estamos viendo una actuación de una sociedad extranjera en nuestro país, que puede haber habido algún tipo de incumplimiento con respecto a un tercero, y este tercero cuando va a reclamar, en vez de ir contra todo el mundo, va a decir, no, tengo que ir contra solamente la sociedad que responde limitadamente, no ilimitadamente, ¿no? Entonces, y cuando voy a buscar la sociedad no tiene un mango, no le puedo cobrar a nadie. Bueno, entonces, no, a ver, veamos qué hizo esta sociedad. Mirá, vos sabés que incumplió con los requisitos del 118. Ah, bueno, incumplió. Entonces, ¿qué puedo ir contra los socios? Bueno, veamos. ¿Y dónde vemos? Lo vamos a ver en la sección cuarta de la Ley de Sociedades, a partir del artículo 21 al artículo 26, cuyo artículo 21 les va a decir que esta parte habla sobre la sociedad que no se constituye con sujeción a los tipos del capítulo 2. ¿Recuerdan los tipos del capítulo 2? Son todas las sociedades que nuestro derecho reconoce, la SA, la SRL, la comandita, bueno. Es decir, la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, que omita requisitos esenciales, estamos hablando de este caso. Es decir, el 118 está omitiendo, es decir, la sociedad que realiza ejercicios habituales e incumple con el 118 está omitiendo requisitos esenciales. O que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, también obviamente este es el caso, se rige por lo dispuesto en esta sección. Es decir, el artículo 21 nos dice que cuando hay una sociedad que incumple requisitos esenciales o incumple con las formalidades exigidas por esta ley, debe sujetarse a este capítulo. ¿Está claro? Entonces, cuando yo digo más justicia material, o yo no, digo, repito lo que dice Hoff, más justicia material, menos justicia formal, es decir, salgamos de los libros, del biribiri, y vamos a los hechos. Vamos a ver a quién le cobro. Bueno, vamos a los hechos, vamos a ver qué dice, la sección cuarta. Vamos a ver qué dice esta sección. Y ahí nos da una serie de artículos. Muchos de estos artículos reformados, y esto es importante leerlo, reformados por la ley que unifica los códigos. Hay una modificación en cuanto a su terminología y demás. No es grande, pero hay una modificación. A nosotros en este caso no vamos a ir a los antecedentes, vamos a ir a lo que dice hoy el texto legal. Por lo tanto, no les vamos a pedir lo que decía antes la ley. Dice, el contrato social puede ser invocado entre los socios,
Es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. Y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Bien, entonces, primer tema, ¿qué nos dice el artículo 22? Que esa sociedad que está realizando ejercicio habitual, que incumplió con los requisitos esenciales del 118, si tiene un conflicto con un tercero, solo puede demandar a ese tercero si demuestra que este tercero conocía el objeto social de esta sociedad. Como viceversa, el tercero podrá demandar no solamente a la sociedad, dice, y acá es lo importante, sino que también va a poder ir contra los socios y contra los administradores, sin importar la limitación de la responsabilidad de esa sociedad. Es decir, a mí no me importa que sea una SA. No me importa, porque incumpliste con los requisitos. Por lo tanto, por el artículo 122, por el artículo 22, puedo ir contra todos. ¿Está claro? Bien. Artículo 23, Administración y Gobierno, las cláusulas relativas de representación, administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de esta sociedad pueden ser invocadas entre los socios, es decir, los conflictos que haya entre socios se pueden invocar entre ellos. En las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesto si se prueba que los terceros lo conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Bienes registrables, responsabilidad de los socios, el 24, la subsanación, digo, pueden leer todo eso que les va a dar una respuesta a qué pasa con la sociedad que no da cumplimiento, que realiza ejercicio habitual y no da cumplimiento al tercer párrafo o a la tercera parte del 118 de la Ley de Sociedades. Los socios responden en forma mancomunada, dijo simplemente. Bueno, ahí la responsabilidad te la va a dar el 24. Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados, y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulten, y ahí dice, de una estipulación expresa respecto a una relación conjunta o relaciones, de una estipulación del contrato social en los términos del 22, o de las reglas comunes del tipo que manifiestan adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. Entonces responden simplemente mancomunados y en partes iguales, dice el 24, los socios. Bueno, hay un poquito mancomunada proporción civil como la sociedad civil, sí. Me distraigo porque voy leyendo también lo que ustedes me van escribiendo. ¿Qué significa inoponibilidad parcial en cuanto a estas sociedades? A ver, inoponibilidad parcial solamente le podría imponer en cuanto a los negocios jurídicos que se realizan en la Argentina y no desconocer la personalidad jurídica internacional que pueda tener esa sociedad. Es medio finito, por eso digo, no nos distraigamos en esta cuestión, si se quiere, hasta semántica, de discusión doctrinaria. Vayamos a los bifes, vamos a ver qué dice la ley, a quién le tengo que ir a reclamar. Si mañana me viene a ver mi cliente porque contrató con una sociedad incorporada internacionalmente y me dice, bueno, yo quiero ir contra todos. Bueno, vamos a ver si puedo ir contra todos. Vamos a ver si puedo ir contra todos. Bien. Los fallos pueden estudiarse del libro. Bueno, las respuestas que tengan que ver con el tema que yo estoy dando, las respondo ahora, y las que tengan que ver con el tema en general, es decir, con la sociedad, con eso, las respondemos al final, si les parece. Bien. Entonces, ¿está claro lo del 123, del 123, perdón, el 118, cómo funciona? Bien. Vamos al 124. Bueno, el 124 es otra parte. ¿Ya lo habían leído para cuando vieron Fraude a la Ley? ¿Lo leyeron?
Sí, lo leyeron, bien. Bueno, a ver, un tema que no es menor. El 124 dice, la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos de cumplimiento de las formalidades de constitución o de su forma y contralor de funcionamiento. Es decir, estamos en un tercer nivel de actuación acá, ¿no? Que es un nivel de actuación mucho más importante que los otros dos, ¿no? Porque, para que no se confunda con el caso anterior de ejercicio habitual, vos podés tener ejercicio habitual en la Argentina, pero también podés tener ejercicio habitual en diferentes lugares. Entonces, cumplís con el requisito de inscripción y demás, de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Ahora, cuando tu principal objeto o tu sede social ya está en Argentina, es un nivel más alto, porque lo principal vos lo cumplís acá, no en Uruguay, no en Paraguay, no en Brasil, no en acá. El principal objeto vos lo desarrollás acá, o tu sede social está en la Argentina. Entonces hay un nivel. Y lo que te dice la ley, es que en ese caso deberá, dice, será considerada como sociedad local, por lo tanto, si sos considerada sociedad local, ya tenés que dar cumplimiento no solamente a los requisitos del 118, sino a todos los anteriores requisitos que están en la primera parte de la ley de sociedades. Dice, porque vas a ser considerada sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, por eso le digo de la primera parte, de su reforma, es decir, si vos quisieras hacer una reforma a tu objeto social, vas a tener que dar cumplimiento también a lo que dice la ley, y contralor de funcionamiento, es decir, te sometés al contralor de funcionamiento, que en este caso obviamente siempre lo hace el IGJ o la justicia, ¿no? Yo no voy a avanzar, lo dejo que lo lean ustedes, más que nada, les voy a adelantar una pregunta de examen por ahí, o les voy a descartar una pregunta de examen con esto que les voy a decir, pero tengo la obligación de decírselo porque no se los voy a tomar. A ver, en un verdadero o falso, ¿no? Les toca repetirlo de otra manera, obviamente se los pregunto. No me voy a meter en los antecedentes legislativos del 124. ¿No? Que sería el 286. Que sería el 286 del Código de Comercio. Si ustedes me preguntan, ¿hay que leerlo? Yo lo leería para entender cómo llegamos al 124. ¿No? Porque nos da una mejor idea. ¿Por qué? Porque el 286 hablaba de una dupla de requisitos para que se den, para considerar a esa sociedad como local. Sobre todo el 286 reformado. El 286 tiene incluso como redacciones anteriores. Dos redacciones. El 286 reformado habla de una dupla capitalista y una dupla de requisitos administrativistas, que tienen que ver con la mayoría de acciones levantados, como decía la ley, el 286, u objeto social, esa sería la dupla capitalista. Acciones levantadas, cada vez que hablamos de acciones levantadas, el antecedente es el Canal de Panamá. Para realizar el Canal de Panamá, se constituyó una SA, una novedad para aquella época, ¿no? Para principios del siglo XX. Entonces lo que hacía era levantar capitales de personas que aportaban para esa obra faraónica, ¿no? Que es el Canal de Panamá. Entonces de ahí sale la expresión capitales levantados. Y eso tomó la ley el 286. Bueno, les decía, la dupla capitalista y una dupla administrativista que tenía que ver con la sede social o el lugar la asamblea donde se reunían los socios, ¿no? Eso se simplificó y hoy por hoy hablamos o de objeto social o de sede
principal objeto o de sede social. E insisto en esta conjunción que no es la letra I, sino que es la letra O, porque esto sí puede ser pregunta de examen. Es decir, ¿qué requisitos, si yo les pusiera para considerar como una sociedad local, les estoy dando, esta no se la voy a preguntar claramente, ¿no? Pero bueno, para darlo de ejemplo, ¿no? Si yo les preguntara, para considerar una sociedad local se requiere que esta sociedad incorporada en el extranjero cumpla su principal objeto en la Argentina y su sede social esté en la Argentina, la respuesta de todos ustedes debería ser falsa. ¿Mm? Falsa. Ahora, si yo pusiera O, va a ser verdadera. ¿Mm? Por eso no es menor. Y entiendo que ustedes juegan con los tiempos y leen por ahí a las apuradas, pero a veces una letra te hace estar en el porcentaje de preguntas y respuestas afirmativas que tenés que tener para recibirte o no recibirte. Así que no es menor lo que les va a pasar en esta materia en particular, para muchos de ustedes. Bueno, a ver. Sigamos, no, haga esa pregunta y quedamos todo bien. Bueno, lo voy a pensar. Además esto está todo grabado, así que ya no la puedo hacer. Si no me termino metiendo en problemas. Bueno, les decía, para considerar una sociedad incorporada en el extranjero como local, tiene que tener su principal objeto en la Argentina o su sede social en la Argentina. Si se da alguno de estos requisitos, la consideramos como local. Y la consideramos como local a los fines de su constitución, a los fines de su reforma y a los fines de su contralor. Por lo tanto, si vamos a contralor, también vamos a ver el tema de la liquidación de esa sociedad extranjera. Esto es importante, hay toda una discusión que da Hoff, que yo tampoco, no es que no pretenda que lo conozcan, esto sí lo tienen que leer, pero lo pueden leer solo, es si se trata el 124 de una norma de policía. ¿Qué es una norma de policía? ¿Qué es una norma de policía? ¿Alguien me responde? Bien, de aplicación inmediata, muy bien. Bien. Es una norma de aplicación inmediata, inderogable, indisponible por las partes, ¿no? Muy bien. No, nacional, no me gusta que digan nacional, porque cualquier ley que dictemos nosotros son nacionales, ¿no? Son más precisos. Es una norma de aplicación inmediata, indisponible por las partes, por otro lado, ¿no? Todas las normas las aplica, Lucía, las aplica el Estado Nacional, la Justicia Nacional en principio, ¿no? Obviamente que los tribunales extranjeros por el reenvío pueden aplicar la normativa y por una cuestión de derecho internacional. El derecho internacional además está pensado de esta manera, por la norma indirecta, ¿no? Aplican los estados nacionales. Bueno, pero a lo que voy es la indisponibilidad, no confundamos eso con lo otro. Bueno, y otros dicen que se trata de una norma antifraude. Bien. La realidad, ustedes lean los fundamentos de una u otra, que son bastante parecidos en un punto, hasta se tocan, porque acá está, tiene como trasfondo toda la discusión de si el fraude a la ley y el orden público son dos caras de la misma moneda, o son uno se sumen en el otro, ¿no? Algunos autores hasta desconocen el fraude a la ley, ¿no? En un punto. Entonces hay toda una discusión doctrinaria detrás de eso. Pero Hoff, en este caso, vuelve a insistir con esta idea de más justicia material y menos justicia formal, ¿no? Lo que importa es lo que pasa, ¿no? Lo que importa es cómo defendemos a los terceros de estas actuaciones. No importa tanto si es indisponible o indisponible por las partes, si es fraude o no es fraude a la ley. Obvio que ante el caso dado, el juez dirá,
que acá hubo fraude a la ley. Y por ahí diga, hay fraude a la ley porque dispusieron de una norma que no debían disponer. Digo, puede decir todo junto el juez. Caso Harrow, ¿no? Es el caso societario que ustedes ven en la primera parte como fraude a la ley. Bien. Acá hay un fallo, y este fallo es Compañía General de Negocios. Compañía General de Negocios es un fallo bastante reciente, ¿no? De los años 90, dictado por la Corte, que básicamente, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, había una sociedad uruguaya incorporada en el Uruguay, cuya principal actividad era realizada en la Argentina, donde lo que hacían era captar dinero, inversiones de personas, de argentinos, y sacarlas afuera, al exterior, como forma de inversión, ¿no? Esto es básicamente lo que hacía la sociedad. Pero estaba incorporada en el Uruguay. Ante incumplimientos de las remesas que esta sociedad debía entregarle a las personas, a los inversionistas, obviamente se pide la quiebra de esta sociedad porque deja obviamente el tendal. De esta situación que pide la quiebra, cuando se va a la justicia ordinaria, la justicia va a decir que la sociedad no se puede pedir la quiebra acá porque es una sociedad uruguaya, ¿no? Una sociedad uruguaya. Lo que van a decir los acreedores, quienes denuncian, es decir, no es una sociedad uruguaya. Es una sociedad que su principal objeto se cumple en la Argentina, ¿no? Su principal objeto se cumple en la Argentina, por lo tanto, esta sociedad debería ser considerada como sociedad local en los términos del 124 de la Ley de Sociedades Comerciales. Esta es básicamente la discusión que se da en Compañía General de Negocios. El fallo recorre primera y segunda instancia, la causa, perdón, recorre primera y segunda instancia y llega a la Corte, ¿no? Es importante del fallo, ustedes lo van a ver en forma completa, está el fallo completo en el libro de Hoff, pero es importante prestar atención no solamente a lo que dice la Corte, sino también a lo que dice el procurador. ¿Y por qué es importante lo que dice el procurador? Por la normativa que invoca el procurador, fundamentando la posición de que esta sociedad era considerada una sociedad local en los términos del 124. Es importante porque la Corte toma lo que dice el procurador, sin embargo, no fundamenta en los mismos términos la resolución judicial. Ambos lo hacen de forma correcta. A nuestro entender, la posición del procurador es más completa desde el punto de vista normativo. Ustedes cuando terminan de leer el fallo, hay un resumen que hace Hoff de los puntos más importantes. Hay un resumen que hace Hoff de los puntos más importantes. Primero, ¿cuál es el derecho aplicable? Va a decir Hoff. Entonces, va a hablar de no solamente del 124,
sino que también va a hablar de los tratados de Montevideo, que rigen en este caso particular del 89 y del 40. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la jurisdicción, no en cuanto a la ley aplicable. A ver, entender esta materia es entender o responder, tener muy en claro que esta materia vemos dos cosas importantísimas: ley aplicable y jurisdicción. Es decir, quién resuelve y con fundamento en qué ley lo hace. Si ustedes confunden ley aplicable con jurisdicción, nosotros vamos a considerar que no aprendieron la materia. Entonces, cuando la pregunta va por ese lado, tengan siempre en cuenta cuál es la ley aplicable y cuál es la jurisdicción. Es más, si ustedes agarran cualquier artículo de la parte de Derecho Internacional Privado, les va a hablar ley aplicable y jurisdicción en el Código Civil. Entonces, tener en claro una cosa y otra es importante. Entonces, en cuanto al derecho aplicable a la jurisdicción, dice Tratados de Montevideo. ¿Cuál es el contacto atributivo de jurisdicción? Es decir, ¿en base a qué nosotros consideramos que es la jurisdicción local la que debe resolver y no es la jurisdicción uruguaya la que debe responder? Bueno, artículo 35 de los tratados del 89 y el artículo 40 del Tratado de Montevideo del 40. El asiento principal de los negocios de la sociedad se encontraba en la República Argentina. Se encontraba en la República Argentina, que era donde operaba esta sociedad en forma clandestina. Porque acá hay algo que me olvidé de mencionar. Compañía General de Negocios es una SAIFE, es una sociedad de acciones, inversiones. Ese tipo de sociedades y de financiamiento no están autorizadas para constituirse en la Argentina, pero sí están autorizadas para constituirse en el Uruguay. Ustedes piensen que el Uruguay es un país que admite un montón de sociedades offshore, un montón de tipología de sociedades offshore. Sin embargo, en ese momento, y digo en ese momento porque creo que ya hoy ni siquiera este tipo de sociedades pueden funcionar, ya pueden inscribirse en el Uruguay, en ese momento, si bien podían inscribirse este tipo de sociedades, no podían tener actuación en ese lugar. ¿Me entiende? Es decir, yo puedo ir y constituirla en el Uruguay, ahora no puedo ir y actuar con este modelo societario en el Uruguay. Lo tengo que hacer afuera. Entonces, esta sociedad, si bien estaba incorporada en el Uruguay, el asiento principal de sus negocios, la sede social, en los hechos, era en una cueva de la calle Florida, donde funcionaba, ¿no? Donde captaba las inversiones. Entonces, el domicilio comercial se determina que es el lugar donde el comerciante o la sociedad comercial tiene el asiento principal de sus negocios. Es decir, no es donde dice el contrato social, que seguramente decidiría algún lugar de Montevideo. Es donde tiene el asiento principal de su negocio. Y el asiento principal de su negocio es donde agarra la plata, en este caso. Porque se trata de una sociedad que se dedicaba un poco evadiendo normativa imperativa que tiene que ver con toda la norma de control argentina, de que cuando vos invertís una plata y la tenés que sacar, tiene que haber un control determinado y ver de dónde salió ese dinero y demás. Todo eso lo evadía Compañía General de Negocios, ¿no? Entonces dice, el artículo 3 del Tratado de Montevideo del 40, lo que va a decir que, bueno, si constituyen, sin embargo, en otro u otros estados, establecimientos, sucursales o agencias, se consideran domiciliados en el lugar donde funcionen y sujetos a la jurisdicción de las autoridades locales en lo concernente a las operaciones que allí se practiquen. Entonces, ahí estamos viendo todo lo que tiene que ver con lo que es contactos atributivos de jurisdicción.
Entonces, la pregunta puede venir, ¿cuál es el contacto atributivo de jurisdicción en compañía general de negocio? Bueno, ¿qué ley, dice, qué ley rige a los... acá me preguntan de qué año es el fallo, 2009, ahí contesta Kevin, muy bien, efectivamente. Bueno, el artículo que aplicamos es el 118, ley que rige a las sociedades constituidas en el extranjero cuando asisten en la Argentina a la sede principal, el 124. La calidad de acreedor, esto es algo que se discute también en el fallo, la calidad de acreedor local o la existencia de bienes en el país. Acá entran a jugar los artículos 4 y 2 de la Ley de Concursos y Quiebras. Eso es importante. Y después mencionar, que es algo que la Corte no menciona, pero sí lo hace el procurador, como les decía, el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho, que dice, no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte, una norma antifraude absoluta, ¿no? Ni tampoco se aplica la CIVIP 2 sobre conflicto de leyes en materia de sociedades comerciales, el artículo 4, que dice que para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, estas quedarán sujetas a la ley del Estado donde los realizaran. La misma ley se aplicará al control que una sociedad mercantil que ejerza el comercio en un Estado obtenga sobre una sociedad constituida en otro. El artículo 6 dice, las sociedades mercantiles constituidas en un Estado para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en su objeto social quedarán sujetas a los órganos jurisdiccionales del Estado donde los realizaran. Entonces, esta norma, estos dos artículos que la Corte nos cita, también hubiesen abundado más en los fundamentos del fallo. Digo, que la Corte nos cita, pero que sí trae a colación el Procurador General de la Nación. En este caso, obviamente, se resolvió que eran los tribunales argentinos los que debían resolver, no como por ahí había hecho primera instancia, que se había declarado incompetente, eran los tribunales argentinos los que debían resolver, y era aplicación del derecho argentino el que debía hacerse, en el caso de Compañía General de Negocios. Podrían haber dicho otra cosa, podrían haber dicho, resolvemos nosotros, pero la ley aplicable es la ley uruguaya. En este caso no, hicieron lo que correspondía, por aplicación del 118, del 124, bueno, de los tratados que citamos, del artículo 2 sobre la CIVIP, sobre conflicto de leyes y demás. Por lo tanto, en este caso, en esta sociedad particularmente, acá me pregunta, o sea que por los puntos de conexión se aplica el 124. Sí. ¿Cuáles serían los puntos de conexión en este caso? Bueno, los dos. Objeto social, los dos estaban cumpliéndose. Acá no era uno u otro, los dos. Y la Corte también consideró que la sede social, porque era el lugar del asiento principal de los negocios, también era la Argentina. Bueno, está claro un poquito el 124, cómo funciona. Yo lo concentré muchísimo. Habitualmente nosotros le dedicamos una clase entera al 124 y el fallo Compañía General de Negocios y todos los antecedentes y demás. Por eso les dije, los antecedentes los dejamos, un poquito para entender cómo llegamos hasta acá. Vemos el 124, tampoco me meto mucho en los fundamentos de si es una norma de policía o si es una norma de antifraude. Léanlo, eso sí, léanlo, no lo dejen pasar. Y bueno, y lo que es en sí el fallo de Compañía General de Negocios. Finalmente, el 123 del Código habla de otra situación, que tiene que ver con otro tipo de actuación de las sociedades. Respecto, a ver, espera, me están preguntando. Artículo 6 de la Convención mencionó, sí, artículo 6, CIVIP 2, sí,
sobre sociedades internacionales. Respecto a la responsabilidad de los socios, si se aplica el 118, queda regulada por la sección 4, si se aplica el 124, o en las reglas de fraude a la ley. A ver, si se aplica. Primero, si aplicamos el 124, miren cómo vamos a razonar. Si aplicamos el 124, aplicamos toda la ley de sociedades, no solamente la sección 4. ¿No? Ahora bien, en este caso en particular, es decir, porque la consideramos una sociedad local a los fines de la Constitución, del funcionamiento, de su reforma. Ahora bien, si en este caso en particular la sociedad es una SAIFE, es de un tipo de sociedad reconocida por nosotros, no es una forma de sociedad de las cuales nosotros reconocemos. Entonces, si es una sociedad de las que no reconocemos, vamos a terminar, en este caso en particular, en el artículo 21, en la sección 4. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía? Lo volvemos a releer rápidamente. Dice, la sociedad que no se constituye con ejecución a los tipos del capítulo 2, sería esa parte. Ya no la de incumplimiento de requisitos esenciales. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué terminamos aplicando la sección 4? Es decir, aplicamos la misma ley, pero por diferentes fundamentos. Bien. Finalmente, les decía, el 123 es otro tipo de actuación, que tiene que ver más que nada con la participación accionaria en sociedades que ya se encuentran constituidas. Muy bien, sí, todo de acuerdo a las circunstancias del caso. Bien, el 123 dice, para constituir una sociedad en la República, deberán previamente acreditar ante el juez de registro que se ha constituido de acuerdo a las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio o en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, en su caso. Ustedes tienen, si leen el artículo, la pregunta van a decir, pero como acá estaban hablando de una constitución de sociedades, para constituir sociedades en la Argentina. ¿Y a quién le está hablando? Bueno, le está hablando a una sociedad extranjera. Le está diciendo, si vos sos una sociedad extranjera y querés constituir una sociedad en la Argentina, tenés que acreditar una serie de situaciones. La duda que existía en este tema era si solamente se refería a la constitución de nuevas sociedades o a la participación accionaria en sociedades ya constituidas. Es decir, si yo venía y compraba las acciones de una empresa, de una sociedad que ya estaba constituida en la Argentina. Es decir, yo como sociedad venía del extranjero y participaba accionariamente a través de la compra de otra sociedad ya constituida previamente. Y la respuesta es afirmativa, es decir, le habla tanto al que constituye por primera vez, como también a aquel que participa accionariamente de otra sociedad ya constituida. Entonces, si sucede esto, tiene que dar cumplimiento a los requisitos que fija el 123. ¿Y qué son? Vuelvo a insistir. Dice, deberán previamente acreditar ante el juez del registro que se han constituido de acuerdo a las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social. Es decir, tengo que acreditar que me constituí de acuerdo a como indica la ley del país donde yo me incorporé a la sociedad. Pero además tengo que inscribir el contrato social que tengo inscrito en ese país. ¿Dónde lo tengo que inscribir? Acá. De ese contrato social dice reformas y demás documentación habilitante. Dice así como la relativa a sus representantes legales. Es decir, tengo que acreditar quiénes son los representantes legales de esa sociedad.
en el Registro Público de Comercio o en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones Nacionales. Es decir, si yo doy cumplimiento a estas cosas, puedo o constituir una sociedad en la Argentina, una nueva sociedad, y yo digo no persona física, sino yo digo persona jurídica, si lo fuera, tengo que dar cumplimiento al 123 haciendo estas cosas, o si comprara acciones de otra sociedad. La duda y la discusión que puede haber, así como hoy existía una discusión o una duda o algún conflicto entre si el acto era aislado o el acto era habitual, es confundir con el 124. Con principal objeto, porque estamos constituyendo una nueva sociedad, en el mejor de los casos. Y también, insisto, es una cuestión es una situación de hecho, de ver en cada caso qué es lo que sería. No, una filial no es un caso, este no es una filial. No es una filial lo que estoy constituyendo. Estoy constituyendo una nueva sociedad. Si yo fijo sucursales, la respuesta, chicos, la da, y chicas, la da el 118. Sucursales y filiales. Dice, fíjense, la última parte dice, si se tratara de sucursal, es decir, no solamente tengo que dar cumplimiento a la sociedad de los requisitos, digo, que fija el 118 para ejercicio habitual, sino que si se tratara de una sucursal, meto filial también, se determinará, además, el capital que se le asigne cuando corresponde por las leyes especiales. Ahí la respuesta la da el 118. No, acá hay un fallo que cita Hoff, que es el fallo Grit-Brands. Esta es una sociedad que nos interesa porque nos toca de cerca. Es una sociedad que tenía su asiento, estaba incorporada en las Islas Caimán. ¿Y qué hizo? Compró el 99% de Habana. Compró el 99% de Habana. Entonces la discusión era si esta sociedad estaba cumpliendo el principal objeto de sus negocios en la Argentina y por lo tanto debía ser considerada sociedad local y por lo tanto si tenía que ser considerada sociedad local debía dar cumplimiento a todos los requisitos de fondo y de forma que exige la ley, la 19.550, o si era un caso de los estipulados en el 124, donde lo único que tenía que decir es que se constituyó legalmente de acuerdo a la normativa del país donde se incorporó, acompañar el contrato social con todas sus reformas si las hubiere, y designar sus representantes legales. Y es importante esto, porque si no dio cumplimiento si nosotros decimos que el principal objeto de esta sociedad era este que estaba cumpliendo en la Argentina, por lo tanto debía aplicarse el 124, y por lo tanto, al no estar cumpliendo con el 124, la responsabilidad podía ser ilimitada hacia los socios, representantes y gerentes. O si nosotros decíamos que, con la justicia, ¿no? En este caso la Cámara, decía que la sociedad era un caso de los estipulados del 123 y había dado cumplimiento efectivo a todos los requisitos estipulados en el 123, por lo tanto la responsabilidad era limitada en el caso de haber algún conflicto, respondía a la sociedad como sociedad en tal, pero no a sus socios, no al resto de las personas. Y la respuesta fue esta. ¿Por qué? Porque se trataba de una multinacional que tenía múltiples negocios en todo el mundo. Entre ellos constituir sociedades o comprar acciones en el resto del mundo, pero que no era el principal objeto a cumplir en la Argentina con Alfajores Habana. Entonces, así como hoy la línea finita se daba entre el acto aislado y el ejercicio habitual, a veces la línea finita, en este caso, se va a dar entre el 123 y el 124. ¿Por qué? Porque estoy constituyendo una sociedad de cero en algunos casos. O estoy comprando el 99% de Habana. Ahora bien,
comprar el 99% de Habana no necesariamente implica que mi principal objeto sea vender alfajores, sino que por ahí mi principal objeto es hacer inversiones en el resto del mundo en diferentes tipos de sociedades y canalizar inversiones de inversionistas. Ahora que están tan de moda los inversionistas y los fondos WIC. De eso un poco se trata. Bueno, claro, o sea que se aplicó el 123 en este caso. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Comercio. Bien, a ver. Promesa de acá al lunes, armar un power de guía de estudio para ustedes, como para que no se pierdan. No sé, sí, la diferencia está en el principal objeto, me distraigo por ahí con alguna pregunta. Armar un power para que les sirva a ustedes de guía de estudio, pero no para que estudien del PowerPoint. Prohibido estudiar del PowerPoint, porque con el PowerPoint solo no aprueban. Ténganlo presente. Pero sí, por lo menos como para que si alguno no tomó apunte, alguno faltó a clase y demás, los que han asistido y si tomaron apuntes ya va a ser por ahí superfluo esto, pero para el que no prestó mucha atención, nada, estamos en nuestras casas, nos pasan nuestras familias, nos hablan, nuestros hijos y demás, estamos complicados, pero bueno, para algunos si lo agarró distraído, el PowerPoint le va a servir de ayuda de estudio. Y bueno, y ver el tema de la fecha, a ver si lo podemos tocar. No prometo nada, pero bueno, vamos a charlar. Igual tampoco tenemos, bueno, sí, vamos, tiempo siempre hay para rendir. Piensen que a veces no, ustedes ya son casi abogados y más de una vez les va a caer un cliente diciendo, me llegó esto, lo tengo que responder, y ustedes van a ver el cargo de la cédula y van a decir, esto te vence mañana con cargo. Entonces, obviamente van a estar toda la noche trabajando para que al otro día, ante las 12 del mediodía, poder dar respuesta a esa demanda. La diferencia es que eso lo van a cobrar bien. Y acá esto lo pueden pagar caro, si no estudian. Así que por eso yo estoy tratando de correr el examen para que ustedes lleguen con un poquito de más tiempo. Pero bueno, nada. Nos vamos a ver el lunes nuevamente con derechos reales. La clase de derechos reales esa sí es muy cortita y vamos a discriminar jurisdicción de ley aplicable y ver algunas cositas más que Hoff no menciona y que por ahí a mí me interesa que las tengan bien individualizadas. Así que, bueno, ya les vendí la clase para que no se queden leyendo Hoff solamente. Bueno, nada, nos vemos chicos, hasta la próxima clase. Una consulta. No, me fui. Dale, sí. Yo sí quiero leer este tema de sociedades. ¿Lo puedo leer de otro lado que no sea Hoft? Porque no es es muy acotado. Está bueno, a mí no me gustó. ¿Y qué otro lugar? Decime a ver si... No sé, eso es lo que yo quiero saber. Ah, claro, ese es el tema. Si vos me decís qué otro lugar, yo te puedo decir si ese autor o autora es... A ver, ¿cuál es el tema? Porque todos A los mí lo que me da profesores miedo en esta Hoft época están acotados. ¿Cómo? Todos los profesores nos dijeron que Hoft en todos los temas es acotados y nos reenvían a leer o las convenciones o bueno, el tema que corresponde según cada profesor. Y en este tema, yo al leer Hoft, no sé, estoy haciendo el resumen y es muy poco a comparación de la clase de hoy. Y obvio que no voy a estudiar del PowerPoint, obviamente, pero no, bueno. Yo lo que, a ver, por el tipo de evaluación, para mí lo de Hoff está bien. Por el tipo de evaluación. Si yo te tomara escrito y te pidiera más contenido, y bueno, si vos haces un resumen, por ahí te quedás corta, ¿viste? Pero acá es verdadero o falso, sobre temas que estamos dando y cuya, en el caso particular mío, la bibliografía principal que estoy usando para esto es Hoff. Yo creo que se los dije en la clase anterior algo respecto a esto. Esto también está bien que no tiene toda la actualización, en Goldman.
pero leer persona jurídica y societaria en Goldsmith, digo, yo del 2007 que soy docente y todavía me cuesta entenderlo, así que imagínense. Y bueno, y obviamente la rendí y la aprobé la materia en su momento. Listo, perfecto, Pero, entonces me quedo tranquila, porque yo no, tenía miedo yo de que creo, sea por muy eso digo, poco. Abril sos la que me está hablando, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. cuando te veo la cara. Creo que con esto está bien. ¿Por qué? Porque hay otros autores. Está Keller Changi, está Bustiano. Hay otros autores. Obviamente, hay un montón de autores. El tema es que yo materialmente no tengo manera de controlar de lo que vos estés leyendo es correcto o no es correcto. Claro, yo ¿Entendés? buscaba como algo más Sobre todo porque teórico. vos vas a buscarlo en Google. No vas a ir No, hoy a no. una librería, no vas a ir hoy a la fotocopiadora del centro de estudiantes para ver si hay artículos, o no vas a ir, qué sé yo, al colegio, a la biblioteca del Colegio de Abogados a fijarte a ver qué hay sobre sociedades comerciales en el derecho internacional. Entonces, como lo que hay en Google muchas veces está mal, ¿no? Está mal, porque van a entrar al Rincón del Vago y lo van a leer de ahí, entonces yo le voy a decir que guarda, porque es un resumen del resumen y vaya a saber qué vago lo hizo. Entonces, Claro, no sé si a ese yo, nivel iba a yo llegar, pero prefiero ir a está la bien, fuente está más bien. confiable e inmediata que hoy tienen, que es Hop. Entonces, el Perfecto. compromiso mío es que las respuestas, las preguntas que yo pueda hacer van a tener que ver con mi clase, con lo que yo dije en clase y con lo que figura en Hop. Ahora, si ustedes van a buscar el texto de la pregunta, van a buscar la explicación en lo que dice Hop, inmediatamente va a decir, esto lo dice en tal lado. Bueno, no, yo lo voy a hacer pensar un poquito, por ahí lo trastoque, pero si ustedes lo entendieron de Hop, lo van a poder responder correctamente a la pregunta. Así que no van a tener inconvenientes. Perfecto, quedó clarísimo, gracias. Bien, repito mi mail para los compañeros que no lo tienen, compañeros y compañeras, dnjurídico@yahoo.com.ar. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. ¿No? Nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego.